Buenos días, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Grupo Carey y vamos a ver el resumen semanal correspondiente al viernes 8 de enero de 2021. Bueno, primera semana de 2021 para las acciones en Wall Street y vemos que el Standard & Poor's termina la semana con récord histórico como también lo hizo el Nasdaq. Así que asombroso, la verdad, es cómo sigue subiendo la bolsa en Estados Unidos, cómo siguen subiendo las acciones. Y bueno, esto claramente también demuestra, ver al Standard & Poor's en récord histórico y al Nasdaq en récord histórico, nos demuestra también que las elecciones de Georgia del pasado martes tampoco tuvieron un efecto demasiado prolongado en las acciones, sino que rápidamente generaron un poquito de volatilidad, el mercado se sacudió esa volatilidad y siguió subiendo porque claramente las elecciones de Georgia no definían nada muy relevante con respecto al Congreso de Estados Unidos. O sea, como saben, en noviembre tuvimos la elección presidencial donde salió electo Joe Biden, pero quedaban por definirse dos bancas de senadores del estado de Georgia, y dado lo empatada que había quedado la Cámara de Senadores con 50 senadores republicanos y 48 senadores que tenían a los demócratas y a sus aliados, esos dos senadores de Georgia podían determinar que la Cámara quedara empatada y por lo tanto tuviera que definir ante un eventual empate Kamala Harris, que bueno, siendo vicepresidenta de Joe Biden, iba a votar a favor de los demócratas y por lo tanto era prácticamente aceptar que si los dos senadores de Georgia los ganaba el partido demócrata, bueno, el partido demócrata entonces iba a tener el control del Senado y de la Cámara de Representantes, con lo cual por supuesto se temía porque se pensaba, bueno, que Joe Biden entonces iba a tener más facilidad para sacar leyes por el Congreso, y teniendo en cuenta que Joe Biden ya había hablado de aumento de impuestos y de aumento de regulaciones, sobre todo para las grandes empresas de Estados Unidos, que son las empresas tecnológicas, eso generaba un poco de ruido, pero como ya hemos explicado en anteriores informes, los republicanos ya antes de la elección de Georgia contaban con el número de senadores suficientes como para bloquearle a Joe Biden cualquier tipo de intento de promulgar una ley que sea demasiado progresista, demasiado reguladora, demasiado redistribuidora del ingreso, porque por una regla que existe hace mucho tiempo en la Cámara de Senadores, que en la jerga se conoce como la regla del filibustero, sería del filibuster, con 41 senadores, el partido que esté en minoría en la Cámara de Senadores puede bloquear cualquier tipo de proyecto de ley, porque puede evitar que termine la discusión y se pase a votar la ley. Así que en este momento, tal como quedó conformada la Cámara de Senadores, con 50 para los republicanos y 50 para los demócratas, los republicanos pueden bloquear cualquier tipo de ley que envíe Joe Biden y que sea demasiado controvertida, demasiado redistribuidora del ingreso, porque ya cuenta con 41 senadores. Entonces, con 41 senadores, los republicanos pueden evitar que se promulgue una ley, con lo cual los demócratas van a tener que sentarse a negociar, y si Joe Biden envía eventualmente, por ejemplo, una ley para regular a las empresas tecnológicas, posiblemente genere volatilidad. Por supuesto, ese tipo de noticias suele generar volatilidad, pero veremos eventualmente que los republicanos seguramente intentarán bloquear el proyecto de ley, y pueden hacerlo porque tienen el número, así que los demócratas deberían sentarse a negociar, y si eventualmente sale promulgada alguna ley reguladora, seguramente va a estar mucho más diluida y mucho más suavizada de lo que Joe Biden pretenda inicialmente. Así que el mercado lo que ya esperaba y que no cambió luego de las elecciones de Georgia es un atasco legislativo durante los próximos 2 años. O sea, ya desde noviembre el mercado sabía que sin importar lo que pase en Georgia va a haber un atasco legislativo. O sea, le va a ser muy difícil a Joe Biden poder promulgar leyes muy redistribuidoras del ingreso, muy progresistas, muy interventoras, muy reguladoras de industrias, y eso el mercado ya lo sabe. Así que obviamente cuando surgió el resultado de Georgia hubo volatilidad, por supuesto, porque hay gente que puede ser que se asuste, pero inmediatamente el mercado se sacude la volatilidad de encima, y bueno, podemos ver tanto al Standard & Poor's como
al Nasdaq también, cerrando la semana en récord histórico. Creo que esto nos dice bastante qué es lo que esperaba el mercado y qué es lo que está esperando el mercado para este 2021. Entonces, bueno, es una muy buena pregunta que podemos hacernos, es qué está esperando el mercado para este 2021, o sea, qué podemos hacer durante este 2021 y para eso nos puede resultar muy útil ver justamente cómo arrancó el año. O sea, decimos, bueno, a ver, ¿cómo arrancó el año? Bueno, lo que vemos en este arranque de año es que el mercado nos vuelve a demostrar que el mercado alcista iniciado el 23 de marzo de 2020 no es más que una mera continuación del mercado alcista iniciado en 2009. Podríamos incluso decir que es el mismo mercado alcista que continúa vigente. Pero bueno, o sea, hubo un mercado bajista en el medio entre febrero y marzo, así que no podemos negar que hubo un mercado bajista, pero lo cierto es que ese mercado bajista que hubo en febrero y marzo tuvo mucho más que ver o tuvo mucha más similitud con lo que son las correcciones de mercado y no con un mercado bajista propiamente dicho. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos que este año, por ejemplo, arrancaron muy bien las empresas de consumo discrecional, arrancaron también los bancos, tuvieron subas importantes porque justamente se espera que una vez que Joe Biden asuma este 20 de enero, se den mayores estímulos. Y fíjense lo interesante que el mercado ni se inmutó cuando durante esta semana seguidores de Trump irrumpieron en el Capitolio, o sea, algo nunca visto en la historia de Estados Unidos. Una manifestación irrumpe en el Capitolio de Estados Unidos y vemos que las acciones se movieron un poquito, hubo un poquito de volatilidad, pero no cambiaron la tendencia, o sea, ni siquiera se inmutaron, lo cual tiene todo el sentido del mundo, porque a pesar de que lo que vimos en el Capitolio no había pasado nunca en la historia de Estados Unidos, lo cierto es que en cuanto a los fundamentos no cambiaron absolutamente nada. O sea, Joe Biden va a ser el próximo presidente a partir del 20 de enero y eso no lo cambiaron, así que tiene todo el sentido de que el mercado ni siquiera se haya inmutado ante una manifestación que irrumpió en el Capitolio, que fue algo muy impresionante de ver, pero que en realidad, cuando uno mira los fundamentos, en realidad no cambió nada. Entonces, vemos el inicio del año y vemos similitudes con 2020 y vemos similitudes con el mercado alcista de 2009 y 2020. O sea, si yo miro el comportamiento de los diferentes sectores del Standard & Poor's durante el año pasado, veo que el sector tecnológico fue por lejos el mejor de todo, el sector de consumo discrecional fue el segundo mejor del 2020, el sector de comunicaciones fue el tercero y el de materiales, donde brillaron mucho las empresas de oro y plata, fue el cuarto sector más alcista del año. Y vemos que eso no es tan diferente a lo que pasó a lo largo del mercado alcista 2009-2020. O sea, acá yo tengo todos los sectores y veo que el sector tecnológico fue el mejor de todo, el sector de consumo discrecional fue el segundo mejor y que el financiero fue el tercero, pero acá hay que aclarar, por supuesto, que como el financiero fue el más afectado por la crisis financiera de 2008, fue el sector que arrancó desde más abajo, con lo cual no necesitaba tanta suba para que el porcentaje de suba sea más grande. O sea que acá hay un poquito de distorsiones. Y también hay que aclarar algo importante, y es que acá el sector de servicios de comunicación, que fue, como vemos, el tercero mejor del año pasado, no figura como un sector que haya andado muy bien a lo largo de la última década, del último mercado alcista 2009-2020, pero acá hay que tener en cuenta, por ejemplo, que Facebook y Google forman parte de este sector a partir de 2018. En enero de 2018, el ente que define a qué sector y a qué industria pertenece cada empresa decide cambiar a Facebook y a Google, que estaban en el sector de tecnologías de la información hasta ese momento, y las pasa a partir de enero de 2018 al sector de servicios de comunicación. O sea que a partir de 2018 Google y Facebook no están en el sector de tecnologías de la información, sino que están acá. Y por eso es que vemos también una muy buena performance de este sector a lo largo del último año, porque en realidad
fue Facebook y Google los que más que nada traccionaron para que este sector anduviera muy bien. O sea, vemos esto como la performance del año pasado. El peor sector fue energía. Miro el mercado alcista 2009-2020, el peor sector, como vemos acá, también fue energía. Los dos mejores sectores del año pasado fueron tecnológico y consumo discrecional. Los dos mejores sectores del 2009-2020 fueron tecnologías de la información y consumo discrecional. Así que vemos ciertas similitudes. El sector financiero podría también tener un buen rendimiento a lo largo de este año. El tema es que ahí ya hay que analizarlo un poco más en profundidad, como lo hice en algunos informes anteriores. Hay que ver un poco cómo está la curva de tasas de los bonos, hay que ver cómo están los márgenes de intermediación bancaria, hay que ver también cómo viene la recuperación de la economía de Estados Unidos y hay que ver también cómo viene el apetito de las personas por el riesgo, por tomar crédito. Hay que analizar un poco más los fundamentos propios del sector financiero para ver si vamos a ver durante 2021 una performance también buena como la que tuvo a lo largo del mercado alcista anterior. Pero vemos que el sector industrial también fue un sector bastante bueno a lo largo del mercado alcista anterior y que a lo largo de 2020 fue muy golpeado por el coronavirus, pero que tampoco terminó tan mal, así como también el sector de la salud, que también anduvo bastante bien. O sea que vemos similitudes, con el mercado alcista 2009-2020 y con lo que pasó también en el año propiamente dicho 2020. Entonces tiene bastante sentido que veamos a este mercado alcista como una continuación del anterior, y tiene todo el sentido porque cuando analizamos lo que fue este mercado bajista, donde el Standard & Poor's llegó a caer un 34% en apenas 5 semanas, vemos que no se parece en nada a un mercado bajista tradicional. O sea, cuando yo miro, esto es un mercado bajista tradicional. Este es el mercado bajista de las .com, que arranca en marzo de las .com y termina en octubre de 2002. Perdón, arranca en marzo del año 2000 y termina en octubre del año 2002. O sea, ¿cómo es un mercado bajista? Un mercado bajista puede definirse como un lento desangrado a lo largo de aproximadamente un año y medio, donde al final de todo viene una baja fuerte. O sea, en general los mercados bajistas son así, son un lento desangrado con bajas y con subas, con recuperaciones, con algunos momentos de aceleración, con otros momentos de calma, pero lo que importa es que la tendencia es bajista hasta que al final, en el último tercio de la duración, el mercado se desploma y ahí se produce finalmente la terminación del mercado bajista y arranca nuevamente un mercado alcista. En este caso, el mercado bajista de las .com duró más de un año y medio, que es en promedio lo que dura un mercado bajista, porque acá vemos acá esta baja fuerte que vemos acá fue el 11 de septiembre, entonces ya el mercado venía en tendencia bajista y de repente ocurre un hecho inesperado de muy alto impacto como fue la caída de las Torres Gemelas, y eso, bueno, prolongó el miedo, provocó un poco el pánico, provocó el escepticismo y el mercado bajista se prolongó durante más tiempo. Pero si miramos, por ejemplo, el mercado bajista de la crisis financiera de 2008, vemos que arranca en agosto de 2007 y vemos el mismo patrón, vemos un desangrado lento. Esto es lo peor que nos puede pasar, o sea, porque ver este desangrado lento nos genera siempre la esperanza de no estar en un mercado bajista, nos genera la esperanza de que tan solo es una toma de ganancia, tan solo es una corrección y que en algún momento el mercado va a recuperarse. Pero lo cierto es que acá los fundamentos cambiaron y esta baja se prolonga a lo largo del tiempo hasta que acá, por ejemplo, cuando ocurre la quiebra de Lehman Brothers, el mercado finalmente se desploma. En este caso más o menos duró un año y medio. Entonces, esto es un mercado bajista, y cuando yo miro al pasado veo que esto no es un mercado bajista. O sea, tengo que aceptarlo como mercado bajista porque fue una caída de más del 20% y que tuvo una causa fundamentada, o sea, no fue algo producto de la emoción de la gente, sino que tuvo una causa fundamentada.
pero cuando veo esto, veo similitudes a una corrección de mercado y no veo esto, no veo un lento desangrado mientras los fundamentos que generan esta baja se van manifestando. Entonces, cuando yo veo esto que pasó en 2020, lo asemejo mucho más, por ejemplo, a lo que pasó en 2018. Cuando yo miro la corrección fuerte que tuvo el mercado de un 20% en 2018, esta corrección que tuvo el mercado para luego tener un año alcista impresionante como fue el 2009, se parece mucho más a esto de lo que se parecen los mercados bajistas que hemos analizado hace un momento. Así que estamos en un mercado alcista que parece ser la continuación del mercado alcista de 2009 a 2020. Y es muy importante tener esto en cuenta porque cuando ocurren estos mercados bajistas, que son los mercados bajistas que podríamos calificar como normales, lo que sucede es que durante el mercado alcista que viene después de ese mercado bajista, cambia el liderazgo de los sectores. O sea, los sectores que lideraban el mercado alcista anterior al mercado bajista no son los mismos que lideran el mercado alcista que sobreviene después. Entonces, podemos hacer un poco de historia para analizar, por ejemplo, este es el mercado alcista de 1989 que explota en la burbuja de las .com en el año 2000. Acá vemos el comportamiento de los sectores a lo largo de este mercado bajista y acá podemos aprovechar un poco para analizar qué es la euforia, para analizar qué es lo que verdaderamente podemos considerar una burbuja, como pasó en el sector de tecnologías de la información, y decir que esto es una burbuja, esto es euforia. Cuando nos referimos a que hay euforia en el mercado, nos estamos refiriendo principalmente a esto. Fíjense todos los sectores del mercado y fíjense el sector tecnológico. O sea, acá es lo que estamos viendo como una burbuja, como una euforia. Y es interesante porque cuando analizamos el mercado 2009-2020, constantemente, sobre todo en la parte final, en el año 2019 principalmente, empezábamos a ver comentarios de que había una burbuja en las empresas tecnológicas, de que las empresas tecnológicas estaban muy caras porque estaba habiendo una burbuja similar a el año 2000. Bueno, yo a esa gente le quiero decir que esto fue el año 2000 y esto fue el mercado alcista de 2009-2020. Fíjense que el sector tecnológico, que fue el mejor del mercado alcista 2009-2020, no fue el mejor durante todo el tiempo. Fíjense el sector de consumo discrecional, que fue el mejor durante la mayor parte del tiempo, siendo superado solo en 2019 por el sector tecnológico. O sea, esto es un mercado alcista absolutamente saludable. O sea, es un mercado alcista donde suben todos los sectores o la gran mayoría de los sectores. Este es un mercado alcista en el cual se está generando una burbuja, concretamente en el sector tecnológico. Entonces, si vemos que el sector tecnológico fue el mejor del mercado alcista 1989 contra el 2000, debemos ver después qué pasó en el mercado alcista del 2002 al 2007 para ver qué ocurrió. Bueno, esto fue lo que ocurrió. Como vemos acá, el sector de tecnologías de la información le pasa algo similar a lo que le pasa al sector financiero durante 2009-2020, que es que como arranca desde un piso más bajo, porque fue el epicentro de la crisis, arranca, pica primero, o sea, se recupera primero porque en términos porcentuales era el que más tenía para recuperar, después se estabiliza y vemos que el gran ganador del mercado alcista del 2002 al 2007 fue el sector energético. Por si no recuerdan, en esta época el petróleo llegó a superar los $100, o sea que las empresas petroleras fueron lo mejor que se podía invertir durante esta época. Y también el oro, vemos que el sector de materiales fue el segundo mejor de este mercado alcista, porque el oro
y La Plata también tuvieron subas bastante interesantes. Pero fíjense que acá no hubo burbuja, o sea, podríamos ver que las empresas energéticas estaban bastante altas, no sé si estaban en burbuja, pero que justamente respondían a un precio del petróleo, o sea, que respondían a fundamentos. Yo no podría decir que las empresas petroleras estaban en una burbuja en ese momento, porque el fundamento era que el petróleo en ese momento estaba arriba de $100, o sea que sí tenían fundamentos para las cotizaciones que tenían, y lo mismo las empresas de materiales, porque el oro y la plata también estaban subiendo mucho, porque, bueno, o sea, teníamos conflictos geopolíticos y, bueno, había mucha gente que se refugiaba en ese tipo de metales. Si analizamos, por supuesto, el mercado alcista 2009-2020, vemos que el sector energético fue el peor de todos y que el sector de consumo discrecional fue durante la mayor parte del tiempo el líder de todo el mercado alcista, hasta que al final fue superado por el sector tecnológico. O sea que eso es lo que vemos. Vemos que cuando ocurre un mercado bajista normal, en el mercado alcista que viene después, cambia el liderazgo de los sectores. En este caso, vemos que no pasa así, porque no estamos viendo un mercado alcista, un mercado bajista normal. Hemos visto un mercado bajista que se pareció mucho más a una corrección de mercado. Y fíjense que, por ejemplo, acá vemos la corrección de mercado fuerte de un 20% que hubo en 2018. Y vemos que el liderazgo del mercado tarda mucho en cambiar, pero que aún así se mantiene bastante bien. O sea, cuando vemos correcciones en el mercado, no suele cambiar el sector o los sectores que lideran el mercado. O sea, las correcciones del mercado no suelen ser causantes de un reordenamiento de los sectores, de que los sectores del mercado, de repente, aquellos sectores que estaban más rezagados pasen a liderar y aquellos sectores que lideraban pasen a estar más rezagados. En general, cuando ocurren correcciones dentro de un mercado alcista, el liderazgo de los sectores continúa siendo el mismo y los sectores que estaban performando menos que el índice siguen también siendo los mismos. Entonces, teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta que la baja, el mercado bajista de 2020 se pareció mucho más a una corrección que a un mercado bajista, es importante que tengamos en cuenta este gráfico. O sea, para que entonces nuestro portafolio esté compuesto principalmente por empresas de consumo discrecional y empresas tecnológicas, porque fueron las que lideraron el mercado alcista anterior y es muy probable que lideren este mercado alcista que estamos viviendo en este momento. Entonces, bueno, ¿qué me conviene comprar? O sea, si yo estoy armando un portafolio, vamos a suponer que ya vengo comprado o que quiero armar un portafolio, me conviene rebalancear, me conviene ponerle más ponderación a un sector, a otro. Bueno, esa es una decisión propia de cada uno, pero nos puede servir mucho el gráfico de los sectores que tiene Finviz, que se escribe finviz.com, y nos permite ver este mapa de calor, donde vemos acá la performance de los sectores y de las principales empresas de cada sector durante el último año. Y bueno, vemos acá lo que yo les decía, que el sector de comunicaciones tiene a Google y a Facebook desde el año 2018 y que justamente fueron ellas dos las que motivaron a que este sector sea uno de los mejores del 2019, aunque por supuesto Netflix, Disney también contribuyeron bastante. Pero bueno, yo miro este gráfico y veo los mejores sectores, que fueron el tecnológico y el de consumo discrecional, y veo también el energético, que fue el peor de todo, y el bancario, sobre todo con los bancos, aunque en realidad estos bancos no son bancos propiamente dichos, sino que se llaman empresas financieras diversificadas. Estos fueron de los peores del año, arrancaron bastante bien el 2021, así que tendríamos que ver a ver si los fundamentos los acompañan. Entonces, lo más importante, como siempre digo, más que saber elegir puntualmente la empresa en la que vamos a invertir, es muy importante poder elegir correctamente el sector y, de ser posible, la industria en la que vamos a invertir. O sea, si somos capaces de elegir correctamente el sector y ojalá también la industria en la que vamos a invertir, la mayor parte de nuestro trabajo, la mayor parte
del desarrollo como inversores del armado del portafolio ya va a estar hecho. O sea, porque esa es la parte más importante. Y después sí elegimos puntualmente a las empresas en las que vamos a invertir, si es que no queremos comprar un ETF. Y en base a esto quiero dar principalmente 3 consejos. En primer lugar, saber qué compro y por qué lo compro. Y esto me remite una vez más a el mercado bajista del año 2020, donde aquellas personas, o sea, fue tan vertiginoso, fue tan acelerado todo lo que pasó, que muchos se habrán sentido motivados a vender, pero aquellas personas que sabían lo que compraban, que sabían lo que tenían en el portafolio, y por qué lo tenían en el portafolio y qué tenían que pasar para que ya no quisieran tenerlo en el portafolio, esas personas seguramente aguantaron la baja, sabían lo que habían comprado, sabían el valor de las empresas y es muy probable que no hayan vendido, sino que incluso los más arriesgados habrán aprovechado para comprar más y después cosecharon los resultados. O sea, si uno sabe qué compra y por qué lo compra, entonces es mucho más probable que cuando sobrevenga la volatilidad del mercado uno se mantenga calmado. Eso es lo más importante de todo. Mantenerse calmado y saber lo que uno tiene es crucial, es importantísimo para que uno esté calmado ante la volatilidad del mercado, porque seguramente el año pasado fue un año extremadamente volátil. Este año ojalá que no tanto, pero seguramente veremos episodios de volatilidad. Segundo consejo, diversificarse bien. Diversificarse bien para que los errores que cometamos nosotros no afecten al rendimiento de nuestro portafolio. Justamente el año pasado, si yo miro el sector tecnológico, la industria que mejor rendimiento tuvo dentro del sector tecnológico, que fue también el mejor del año, fue la industria de semiconductores. Si yo miro la industria de semiconductores, veo empresas que tuvieron rendimientos impresionantes, excepto una, que es Intel, que ven que es la única negativa de la mejor industria del año pasado. Entonces, yo siempre suelo decir que, bueno, si yo elegí correctamente el sector y elegí correctamente la industria, bueno, es muy poco probable que pierda dinero, pero ven que en este caso pudo haber pasado. Si yo, la única empresa de semiconductores que compraba era Nvidia, me hubiera sentido extremadamente mal porque hice bien mi trabajo, o sea, elegí correctamente el sector, elegí correctamente la industria y elegí mal la empresa en la que iba a invertir. Eso, por supuesto, se soluciona diversificándose. Si yo hubiera comprado no solamente Intel, hubiera comprado otra, no hubiera sufrido tanto. Pero volvemos también a la regla número 1, saber qué compro y por qué lo compro. O sea, si hubiera analizado la empresa más en profundidad, tal vez hubiera visto que la industria de los semiconductores está pasando por un proceso de cambio, que Intel es la empresa más grande, así que le cuesta un poco más cambiar, y hubiera visto por ahí que los fundamentos de Intel, bueno, no estaban siendo tan favorables en ese momento, pero aún así, aún en el caso en que hubiera cometido el error de haber invertido en Intel, que hubiera sido muy mala suerte, porque fíjense el resto de las performance de las otras empresas de la misma industria y compárenla con la de Intel. Habría que haber tenido muy mala suerte, habría que haber hecho muy mal el trabajo de estudiar la empresa para haber invertido justamente en la única que tuvo un mal rendimiento. Pero bueno, supongamos que lo hubiéramos hecho. Si estamos bien diversificados, si Intel hubiera sido una parte muy pequeña de nuestro portafolio, el resto de nuestro portafolio muy probablemente lo hubiera hecho bastante bien. Entonces el error que cometimos no se hubiera visto tan afectado. O sea, el error que hemos cometido no afectaría tanto al rendimiento global del portafolio. Y bueno, algo parecido también pasa con energía. O sea, vuelvo a repetir, si yo elijo mal el sector, por más que elija a la mejor empresa del sector, de la mejor industria, es probable que en relación a los otros sectores, a las otras performance de las otras acciones, me vaya mal. O sea, si yo en 2020 elegía el sector de la energía, o sea, si yo hacía un mal análisis y elegí invertir en el sector de la energía, no importa lo bien que hubiera hecho el análisis de la industria, no importa lo bien que hubiera hecho el análisis de la empresa, si compraba acciones de este sector, me hubiera ido mal.
Por supuesto, si yo hubiera hecho un análisis del sector y de la industria y de las empresas, es muy probable que hubiera decidido no comprar, pero tengan en cuenta que si elijo mal el sector, por más que haga un gran análisis, si elijo mal el sector, relativamente me va a ir mal con respecto a los performance, los rendimientos de los otros sectores. Bueno, y por último, o sea, último consejo es no ser demasiado duro con uno mismo cuando se nos escapan las oportunidades. Y por supuesto, Tesla es el mejor ejemplo para dar en este sentido, ¿no? O sea, se me escapó Tesla, por ejemplo. O sea, invertí, me fue bien el año pasado, pero se me escapó Tesla. Bueno, no tiene sentido que me torture demasiado, que me critique demasiado a mí mismo porque se me escapó Tesla, porque los detalles me dicen, por ejemplo, que incluso habiéndola estudiado en profundidad, habiendo estudiado mucho la empresa en profundidad, era muy difícil anticipar que al día de hoy, medido 12 meses para atrás, la empresa estuviera subiendo más de un 800%. O sea, era muy difícil poder anticipar semejante suba, incluso si yo tenía estudiada a la empresa en profundidad. Y por otro lado, o sea, supongamos que yo estudié la empresa también, estudiaba la empresa, sabía que la empresa tenía mucho potencial y compré. Es muy probable, o sea, si yo estoy bien diversificado, no hubiera comprado un porcentaje demasiado grande de mi portafolio en Tesla. O sea, no hubiera tenido el 50% de mi portafolio en Tesla, porque eso sería estar mal diversificado. O sea, incluso aquellas personas que aprovecharon Tesla, es muy probable que no tuvieran una gran cantidad de dinero del porcentaje de su portafolio invertido en Tesla. Entonces, tampoco es que uno se hizo rico de la noche a la mañana. Puede haber habido algunos casos, pero lo cierto es que si uno está bien diversificado, es probable que Tesla no hubiera sido una gran parte de su portafolio. Y en caso de que sí lo hubiera sido, obviamente en este momento debe estar feliz, pero lo que tal vez no tuvo en consideración es que tener un porcentaje demasiado grande del portafolio en una sola empresa es un riesgo muy importante, es un riesgo muy alto que uno está corriendo. Entonces uno tiene que pensar, ¿qué pasa si sale una mala noticia sobre la empresa? ¿Qué pasa si ocurre algo inesperado que afecta negativamente a la empresa? O sea, cuando uno tiene una gran parte del dinero invertido en una sola empresa, uno sabe que está asumiendo mucho riesgo. En este caso, a la gente que invirtió en Tesla le fue muy bien, pero tengamos en cuenta que a veces estamos asumiendo demasiado riesgo y no somos conscientes de eso. Y bueno, también justamente el hecho de estar muy diversificado nos ayuda a entender que no podemos tratar de salir a buscar la nueva Tesla. O sea, cuando una persona dice, bueno, voy a tratar de encontrar la nueva Tesla, voy a tratar de juntar una buena cantidad de dinero, estudiar y cuando encuentre la próxima Tesla, invertir en ella, bueno, uno ahí tiene que hacerse una pregunta muy importante. O sea, antes de poner una gran cantidad de dinero en una sola empresa, uno tiene que preguntarse qué pasa si estoy equivocado. O sea, la persona que, por supuesto, tenía una gran cantidad de dinero en Tesla, estaba asumiendo mucho riesgo, en este caso le fue extremadamente bien. Ahora, ¿qué pasaba si estaba equivocado? Y acá es lo mismo, si yo siento la tentación de decir, bueno, tal empresa va a ser la nueva Tesla, entonces tengo mi portafolio bien diversificado y agarro una parte importante del portafolio, vamos a suponer 50%, y lo invierto en una sola empresa puntual porque creo que va a ser la próxima que va a subir tanto como subió Tesla en 2020. Bueno, pregunta obligatoria que tengo que hacerme, ¿qué pasa si estoy equivocado? ¿Soy capaz de afrontar las consecuencias que podría tener el hecho de que yo ponga una gran cantidad del dinero de mi portafolio en una sola empresa y que ocurra algo malo y que yo esté equivocado y que resulta que la inversión anduvo mal? Bueno, si soy capaz de afrontar las consecuencias de esa decisión, bueno, puedo hacerlo sin ningún problema, pero tengan en cuenta que esto no es una maratón, esto es una maratón, no es una carrera de 100 metros. Entonces no se trata de hacerme rico rápidamente encontrando la próxima Tesla que me va a salvar de un año al otro. No, esto se trata de estudiar al mercado, estudiar sectores, estudiar industrias, estudiar empresas, armar un portafolio
que se adecúe al nivel de riesgo que yo estoy dispuesto a asumir, al nivel de riesgo que a mí me hace dormir tranquilo y que al mismo tiempo me va a permitir generar compuestamente a lo largo de los años los rendimientos que eventualmente me van a posibilitar cumplir determinados objetivos en mi vida. O sea, esto es algo de largo plazo y no es algo que se trata de encontrar una empresa que me salve. Entonces, tengamos en cuenta estos consejos. Y bueno, como no hay demasiado para hablar sobre Argentina, porque la verdad es que seguimos esperando a ver que haya algún driver político positivo en nuestro país y hasta ahora no lo hay. Yo me despido dejándole las vías de comunicación. Se pueden comunicar por la página web grupocarey.com.ar o enviando un mail a contacto@grupocarey.com.ar.